Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 10. Hechos, capítulo 10. Estaremos leyendo los versículos 37 y 38. Y luego pasaremos al 42 y el 43. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo quiero hablar en esta mañana sobre lo que he titulado que se repita la historia. Acompáñenme, caballeros, a decir que se repita la historia. Otra vez, que se repita la historia. Damas, otra vez. ¿De qué historia estamos hablando? ¿Qué parte de esa historia es que queremos que se repita? Si tuviera 2 horas, tal vez podría más o menos describirle eso en una mejor manera. Pero voy a tener que hacerlo de manera sintetizada. Voy a tener que hacerlo en una forma bastante concreta. Pero quiero que usted recuerde, en primer lugar, que la venida de Cristo cambió la historia de la humanidad. Hablando en el sentido general, la venida de Cristo cambió la historia de la humanidad. A tal grado fue ese cambio que desde entonces se escribe cualquier fecha citando AC o DC, que quiere decir antes de Cristo o después de Cristo, porque Él dividió la historia. Ahora, la intervención de Cristo en el mundo tuvo un efecto global, general, universal, pero el efecto de ese cambio no solo es en ese sentido. El cambio que se produce en la vida de los seres humanos con motivo de la venida de Cristo y el encuentro que nosotros podamos tener con Él, tiene un efecto, además de global y universal, un efecto familiar, individual
personal. No hay posibilidad de que alguien se encuentre con Cristo, que alguien tenga un encuentro con el Señor y que su vida siga como que si tal nada ha pasado. En la vida de cualquiera de las personas que poblamos la tierra, se aplica lo que se aplica en lo que acabamos de decir de las fechas. A, C y D, C. Antes de Cristo y después de Cristo. Es un cambio que se produce en la vida, para bien o para mal, para muerte o para vida. Pero hay un cambio que se tiene que producir en la vida de los seres humanos. Eso hace sumamente importante nuestra función en el trabajo que vamos a realizar evangelizando a la gente. Eso hace una diferencia, debe hacer una diferencia. Si hubiese el tiempo necesario, sería interesante hacer toda una amplia presentación de esas realidades. Pero voy a hacerlo de una forma bien reducida. Para comenzar, tome nota de esto. La venida de Cristo transformó la vida de unos humildes pastores. ¿Se acuerdan? Que dice que había en aquel día en que nació el Señor, había pastores que estaban cuidando los rebaños y están tranquilos haciendo su trabajo. ¿Quién sabe qué habían sido las conversaciones en los minutos anteriores a lo que ocurrió? Ellos pudieron haber estado hablando de la vida, del cansancio que tenían, porque ya había pasado todo el día de trabajo y estaban hablando de esas cosas y cuidando las ovejas, cuando repentinamente un coro de ángeles se escuchó cantar en el espacio y una voz angelical gritó: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y ellos recibieron el mensaje que anunciaba que Cristo había nacido. ¿Qué pasó con esos pastores? El cansancio, ¿qué se hizo el cansancio que tenían? Las cosas que estaban conversando, ¿dónde quedaron? Porque todo eso ocupó un plano totalmente secundario y uno a otro se dijeron: vamos a ver esto que nos ha sido anunciado. Y corrieron para ver según la dirección que habían recibido y se encontraron con el niño Jesús. Y Jesús desde niño comenzó a hacer efectos maravillosos con todo aquel que se ha encontrado con él. Ellos no fueron los mismos, esos pastores no fueron los mismos. Salieron de allí llenos de gozo, llenos de gran satisfacción y se fueron. Otro día, mientras Jesús caminaba cerca de Jericó,
Una multitud le rodeaba y de pronto Jesús se detiene y ve hacia arriba de un árbol. Toda la multitud se detiene y ve hacia donde Jesús está mirando. Y descubren que hay un caballero bajo de estatura, pero no era un desconocido, era un hombre rico del pueblo, se llamaba Zaqueo. Y Jesús le dirige la palabra y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el hombre se baja y corre y llega a su casa, y mientras Jesús va caminando con la multitud poco a poco, Zaqueo corriendo llegó a la casa, ordenó que arreglaran lo mejor que pudieran cada cosa, porque él estaba entusiasmadísimo, porque iba a recibir a un personaje como Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. La vida de Zaqueo cambió. Él no fue el mismo de allí en adelante. Él llegó un momento en esa ocasión en que se puso en pie y le dijo al Señor Jesús: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. La gente oyó eso y no podían creerlo. Mire, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué fue lo que dijo? Porque no podían esperar esas palabras de una persona como Zaqueo. Lo conocían bien, pero nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo, para bien o para mal, pero se va a producir un cambio. Y por eso es que digo que se repita la historia. Dígalo conmigo, que se repita la historia. Yo quiero que vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo número 8. Evangelio de San Mateo, capítulo 8. En este capítulo, fíjese, le voy a señalar nada más en forma breve, pero ahí está. En los primeros 4 versículos se nos habla de un hombre leproso. Ese hombre tenía que andar allá fuera de la ciudad y tenía que andar gritando: ¡leproso! ¡Leproso! Para que nadie se juntara a él, para que nadie se acercara a él, para que nadie se contaminara. Pero oyó que andaba Jesús por allí y algo pasó, porque algo le dijo al leproso que si tenía un encuentro con Cristo, su historia iba a cambiar. Y fue directamente y se acercó a Jesucristo, superando todas las limitaciones que en ese sentido existían para los leprosos. Pero él se fue y se acercó a Jesús y le habló cara a cara y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y oyó las palabras de Jesús cuando le dijo: quiero, sé limpio. Y en aquel instante la lepra desapareció. Ya no tuvo que andar gritando: leproso, leproso, sino que estaba totalmente sanado. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Que se repita la historia. Y el hombre se fue totalmente sano. En los versículos 5 y hasta el 13 se nos habla de un centurión. Este se acerca donde Jesús. Él es un militar y él está allí interesado en un asunto. Por alguna razón llegó a la conclusión que Jesús era el único que le iba a poder ayudar.
y se acercó y le pidió por el centurión. El centurión le pidió por su criado, porque estaba en casa enfermo, y Jesús generosamente le dice: yo iré y le sanaré. Y le dice: no, Señor, si tú eres de tal calidad de gente que tú no necesitas ir en persona, no tienes que molestarte con eso. Di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se queda viendo y le dice: ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Ve. Y el hombre se fue. Y dice: ¿a qué horas se sanó? Y coincidió que era la hora cuando Jesús le había dicho: ve, y como creíste te sea hecho. Que se repita la historia. Que se repita la historia. Hay leprosos por allí, ya sea físicos o espirituales, hombres inmundos. Hay enfermos como el siervo del centurión, graves, peligrosamente enfermos. Pero un encuentro con Cristo hace la diferencia. Los versículos 14 al 17 nos presentan otro caso. Pedro, que era uno de los discípulos que iba siguiendo al Señor, de alguna manera le dejó saber: mira, Señor, la suegra está con una terrible fiebre en casa. Y él no era de los yernos que estaba deseando que se muriera la suegra. Y Jesús le dice: yo voy a ir. Y entra Jesús a la casa de Pedro. Y allí está la señora, y hierve de aquella fiebre. Pero cuando Jesús llegó y la tocó, la fiebre huyó, se fue, y ella se levantó y le servía. Que se repita la historia. Aleluya. Que se repita la historia. En los versículos 23 y hasta el versículo 27 se nos narra de otra cosa. Hay una tormenta tremenda que se levanta en el mar. Los discípulos se llenan de temor, están desesperados. ¡Ay, qué vamos a hacer! Ellos no encontraban qué hacer. Pero en eso se levantó la figura majestuosa y poderosa de Jesús, el Hijo de Dios, y ordenó al viento: ¡calla! ¡Cesa!, le dijo a la tormenta. Y aquello se volvió en una calma increíble, porque Él es el que puede ponerle paz a las tormentas de la vida que azotan al ser humano, a las familias. Él es el que puede poner que se repita la historia, que se repita la historia. Oh, así nosotros podemos encontrar el caso que nos menciona del 28 al 34, el endemoniado gadareno, y del capítulo 9, el caso del paralítico que fue sanado por el Señor, o del capítulo 9, versículo 18 hasta el 26, en donde se nos habla de la hija de Jairo. Jairo se acerca a Jesús preocupado como cualquier papá. Su hija está grave, sumamente grave. Y dijo: este caso es propio para Jesús. Ese personaje que dicen que anduvo por toda Galilea y por todas aquellas regiones, sanando enfermos y haciendo milagros, aleluya. Y apareció de pronto Jairo.
buscando la ayuda de Jesús, y todo iba bien, bien iba todo. Jesús ya estaba encaminándose rumbo a la casa de Jairo, y Jairo está feliz por eso. Pero de pronto Jesús se detiene y dice: Jairo, ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo atrasan? Mi hija está gravemente atormentada. Y en eso unas palabras salieron de los labios del Señor: ¿quién me ha tocado? Y Pedro, siempre Pedro, que Pedro, le dice: pero estás viendo que todo mundo te aprieta y estás diciendo ¿quién me ha tocado? Jovencito, yo sé lo que estoy diciendo. Alguien me ha tocado, porque hay muchos que me aprietan y nada han sacado de mí, pero alguien me ha tocado y ha salido virtud de mí, dijo el Señor. Y se quedan todos sorprendidos cuando en medio de la multitud se abre paso una señora delgada, una mujer que tenía 12 años de padecer una terrible enfermedad, y se le pone de frente y le dice: yo fui quien te tocó. 12 años de enfermedad. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano mío, un encuentro con Cristo hace un efecto. Él cambia, Él transforma, Él sana, Él salva, Él perdona, Él hace todo lo que es necesario hacer para beneficio del ser humano. Al participar usted en el trabajo de evangelismo, usted va a repetir esa historia con Cristo. Usted va a ir y llevar a Cristo a cada hogar, a cada persona. Usted va a ir y va a hablar. Usted va a ir y va a mencionar. Tú puedes creer en Jesucristo. Él puede cambiar la tormenta de tu vida. Él puede ayudarte con tu hijo, con tu hija. Él lo puede hacer. Él puede limpiarte de la lepra. Él puede perdonar tus pecados. Él puede transformar tu vida. No es una tarea de poca monta lo que nosotros vamos a ir a hacer. El trabajo de evangelismo, al hablar, usted va a cambiar vidas. ¿Cuántos tienen interés en cambiar vidas? En bendecir a otros. Lástima que no les puedo presentar en este culto, pero en el segundo culto va a estar una persona. Ayer fuimos allá con mi esposa. Edgar y Pilar contactaron a esa persona en un lugar donde ellos están estudiando. Allí hicieron contacto con ella y le comenzaron a hablar de Cristo y a testificar. Y la señora se interesó en el testimonio que le estaban dando y los invitó, y fue a la casa y le hablaron, y tienen una situación bien difícil. Pero qué lindo poder ver ayer, porque toda la familia se entregó a Cristo, lo recibieron como su Salvador personal. Cristo. Y ellos están, wow, cómo hacían preguntas y preguntas. Yo tuve que buscar cómo
salir al fin porque tenía otros compromisos, pero era para quedarse todo el día hablando, contestando las preguntas, el interés que tenían. Nadie puede tener un encuentro personal con Jesucristo y seguir siendo la misma persona. Levántese y lleve palabra del Señor a los hogares, a las personas. Vaya y hable de Jesucristo. Vaya y comparta el testimonio. Vaya, usted tiene unción del Señor. Usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Usted puede orar en el nombre de Jesús y los enfermos se pueden sanar y las vidas pueden ser transformadas. Que se repita la historia. Otra vez, que se repita la historia. Que se repita la historia. Eran las 4 de la mañana cuando el Señor me puso este mensaje en el corazón. Me desperté y yo no estaba soñando ni nada, simplemente me desperté y de una vez que me desperté, que se repita la historia. ¿Y qué es esto, Señor? Que se repita la historia. Me levanté y entonces comencé a tomar nota. Yo estoy seguro, hermano mío, que Dios está queriendo prepararlo a usted para utilizarlo poderosamente en algo que va a dejar mucho beneficio, mucha bendición, mucho fruto. Yo no estoy pensando simplemente en el crecimiento numérico. No podemos dejar de pensar en eso porque eso es natural que se da. Pero lo que vamos a hacer de evangelismo no solamente es por tener números, es por llevar bendición, es por cumplir la misión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Porque el diablo vino para hurtar y para matar y para destruir, pero Cristo vino para que los hombres tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que se repita la historia.